Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les envío un saludo muy especial para cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 19 de abril del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a alimentarnos de la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 4 versículo 4 nos dice el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero de nuestra vida. Si nos dejamos, ustedes y yo, alimentar de ellas, no caminaremos en tinieblas, no andaremos en tinieblas, sabremos qué hacer, sabremos a dónde refugiarnos en la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida. Entonces, por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos cada día de ella para tener una fe más firme, una fe más grande. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es importante que nos alimentemos de ella todos los días. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios, con perseverancia, ustedes y yo, demos mucho fruto, nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, toda tentación del enemigo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu luz, de tu espíritu. A ti, divino Espíritu de Dios, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Gracias por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. En el día de hoy estamos leyendo, vamos a releer y meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. El amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Nosotros a veces amamos a la manera humana. Y Jesús en San Mateo 5:43 en adelante nos vendrá a decir, si ustedes aman a quienes les aman, ¿qué de extraordinario hacen?
Dios nos enseña a amar a todos y Dios, a pesar que nosotros seamos, a veces nos portemos mal, a veces le traicionemos a Dios, Él aún nos ama. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, Jesús permanece fiel porque Él es el único amigo fiel, el amor que nunca falla, el amor, el único amor fiel y verdadero. Tanto así que en Juan 15:13 dice el Señor Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús vino a dar la vida por nosotros, Jesús dio la vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros para que nosotros nos salvemos, para que nosotros no, no estemos en el pecado, sino que creyendo en Jesucristo tengamos vida eterna. Ahora, en el versículo 16, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida eterna. Entonces Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso Dios envió a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida y tenga vida eterna. En Primera de Timoteo capítulo 4, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora, nosotros siempre tenemos cuando si alguien nos pregunta, ¿quién quiere salvarse? Nosotros alzamos hasta las dos manos, yo quiero salvarme. Está bien. El detalle no es solo el querer salvarse, sino el detalle es hacer la voluntad de Dios. Recuerdan allá en Efesios 5:17, en Efesios 5:10, cuando San Pablo nos dice que tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces Dios quiere que ustedes y yo nos mantengamos en la verdad, que seamos discípulos verdaderos de Jesucristo. Por eso Jesús en Juan 8:31 nos dice, ustedes serán mis verdaderos discípulos y permanecen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres, permaneciendo en la palabra del Señor. Para así conocer la verdad, y la verdad nos hará libres y nos salvará, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora cuando San Juan nos dice para que quien crea en Él, no está hablando de solamente decir con la boca, yo creo en Jesucristo, soy salvo. No. Santiago nos dirá por allá pueden leerse de tarea Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, que una fe sin obras es una fe muerta, porque si nosotros creemos que solamente debemos de confesar, yo creo en Jesús y soy salvo, Jesús, tú eres el Mesías, el Santo de Dios, no, hasta el diablo dice eso, donde en Marcos 1:23 en adelante, cuando Jesús llega al templo, sale un hombre endemoniado. Oh, sé Jesús de Nazaret, sé quién eres el Santo de Dios. Mire, él también está confesando con sus labios. Entonces no se trata de confesar con los labios, Jesús, yo creo en ti, ya soy salvo. No, Romanos 1:5, predicamos la obediencia de la fe. Entonces es importante que ustedes y yo obedezcamos. Creer significa confiar y obedecer. No solamente hablar con la boca y decir yo creo soy salvo. No, el demonio también hace eso. Nos dice ya en Santiago 2:19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Hasta el diablo cree y tiembla. Pueden leerse de tarea. Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Dios no envió al mundo, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo, gracias a Él. En Colosenses 1:20 nos dice que Jesús nos salvó a través de derramar la sangre en la cruz, porque Dios no envió a Jesucristo, a su Hijo, para que condene al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Ahora más adelante viene el detalle que hay muchos que prefieren las tinieblas antes que la luz, antes que acercarse a Jesucristo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y Dios
envía a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida eterna. Y envía a su Hijo, Dios envía a su Hijo, no para que condene al mundo, sino que el mundo se salve por Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Mire, para quien cree en Él no hay juicio, porque quien cree en Jesús acepta su palabra, se esfuerza por vivirla y obedecerla. Jesucristo nos dirá en San Lucas 6:46, a los que dicen yo creo en Jesucristo, pero no hacen lo que Jesús nos manda. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O en Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí pone un ejemplo muy bonito, que quien escucha la palabra de Dios y la pone en obra es como aquel hombre que construyó su casa sobre roca y vino la tormenta, los ríos subieron y no la pudieron tumbar. Ese es un ejemplo de quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Pero quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, solamente se queda diciendo, yo creo en Jesucristo y soy salvo, yo creo en Jesucristo soy salvo, dice que es como aquel hombre tonto que hizo su casa sobre arena, subió la marea, sopló el viento y la casa se derrumbó porque no tenía cimiento. Y asimismo, cuando uno solamente con la boca dice, yo creo en Jesús y soy salvo, no tiene cimiento, no tiene base de fe, no tiene obediencia. Entonces, por eso, como dicen Efesios 4:14, anda zarandeado por cualquier viento de doctrina, como anda prostituyéndose espiritualmente, yendo a un sectario, yendo a otro, viendo dónde se siente bonito, dónde le hacen sentir bien, aunque no le digan la verdad, y eso no es correcto. Dice, el que cree en, para quien cree en Él, no hay juicio. El que cree en Jesús no tiene juicio. Creer es confiar, obedecer. Ese no tiene juicio. Pero quien no cree ya tiene juicio por el hecho de no creer. Por eso el apóstol San Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 8 que los que tropiezan con la roca son los que no creen en la palabra. Así, San Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 8 que los que caen, los que se tropiezan, son los que no creen en la palabra, los que no creen en la palabra de Jesús, que es el Hijo único de Dios, a quien Dios envió al mundo para que el mundo se salve por él. Pero hay muchos que no le creen, por eso no le obedecen. Ellos tropiezan con la palabra y ellos tienen juicio. Nos dice, para quien cree en él, no hay juicio. En cambio, al que no cree, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Aquí está donde requiere juicio. Que Jesús en Juan 8:12, Juan 9:5 dice, yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús vino al mundo, dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas y los hombres prefirieron el pecado. Jesucristo vino al mundo a traernos su buena nueva y muchos aún de hoy en día prefieren estar en el pecado, prefieren estar a servicio de Satanás. Porque hay dos cosas, mis amados hermanos y hermanas. O estamos con Jesucristo o estamos con Satanás. Nos dice en Apocalipsis 3:15-16, o frío o caliente, al tibio lo vomito. No podemos estar, como dice allí en 1 Corintios 10:21, participando de la mesa del Señor y la mesa del demonio, participando de la mesa de la luz del mundo que es Jesucristo, de nuestro Señor, y participando de la mesa de las tinieblas. No. Y entonces dice, Jesucristo, que es la luz del mundo, vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, prefirieron
el pecado, porque a veces eso es más fácil. Estar en el confort, en la zona de confort, aquí se siente bonito. Algunas personas dicen, los que fuman droga, los que se emborrachan, los que andan en los malos vicios, yo no le hago nada malo a nadie. ¿Sabes qué? Sí le haces daño. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo. Y quien quiera que destruya el templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Ven que si se hacen daño a sí mismo, las personas que andan en los vicios, las personas que llevan una vida desordenada y no se esfuerzan por acercarse a Jesucristo. Y los hombres, a ver, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz. Aquí está. El que obra el mal odia la luz. El que obra el mal odia la luz. El que obra el mal a veces no le gusta la palabra de Dios cuando uno le va a predicar, porque sus obras son malas. Y Jeremías 23, 29 dice que la palabra de Dios es como un martillo, como un mazo que golpea la peña. Y hay personas que cuando la escuchan, bendito sea Dios, se dejan impactar y se acercan a Jesucristo. Dejan que Jesús les toque su corazón. Pero hay otras que se resisten. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y cuando la palabra de Dios llega a ellos, entonces sus obras malas quedan al descubierto. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Aquí está. Juan 3:21. Pero el que hace la verdad. ¿Recuerdan lo que decía 1 Timoteo 2:4? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Juan 8:31 y 32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos y perseveran en mis palabras, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuán importante es la verdad, mis amados hermanos y hermanas? A veces algunas personas andan saltando de sectario en sectario, como dicen en Efesios 4:14, andan siendo zarandeados por cualquier viento de doctrina, buscando dónde se siente bonito, dónde le calientan las orejas, dónde le hacen sentir bien, pero no están en la verdad. Aquí no se trata de si es el mismo Dios, si es la misma Biblia. No, aquí se trata la doctrina, la enseñanza según la verdad de Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero el que hace la verdad va a la luz, porque la verdad nos lleva a la luz, porque la verdad nos hace ser discípulos verdaderos de Jesucristo, porque la verdad nos salva, para que se vea que sus obras han sido hechas por Dios. La invitación del Señor Jesucristo para ustedes y para mí hoy, cuán importante es de perseverar en la verdad, de perseverar en el amor de Jesucristo, de sentirnos amados por Él y nunca sentirnos solos, porque Dios nos ama y nos amó desde siempre, y por eso, porque Dios nos ama desde siempre, envió a su Hijo único, para que Él se haga maldición y así nos salve a nosotros. En Gálatas 3:13 nos dice que Jesús vino, se hizo maldición, porque está escrito, maldito el que está colgado de un madero. La cruz era de madera. Entonces Jesús se hizo maldición por amor a ustedes y a mí. Juan 15:13. No hay más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Mis amados hermanos y hermanas, perseveremos en el amor y la verdad de Jesucristo nuestro Señor, que nos salva. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle compartir a este su canal, denle suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir el Evangelio del Día con tu hermano Carlos Efrén. Ayúdennos y llevemos juntos la palabra de Dios a más personas por el mundo entero. Los que desean apoyarnos en este ministerio de evangelización lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Los amo en el amor de Jesucristo.